El ultimátum de las 48 horas. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este sábado santo, que para el mundo es el sábado del ultimátum. Y es que estamos a 48 horas de que el reloj de la historia marque un punto de no retorno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro. O Irán se rinde mañana por la noche, o el infierno lloverá sobre ellos antes de que abran los mercados el lunes. Ya no son palabras. Recordémonos del puente destruido en Teherán. Eso es la firma de lo que viene. Pero cuidado, porque mientras en Washington purgan a los generales que se niegan a ir al matadero, en el sureste de Irán, la realidad ya golpea de fondo, ¿eh? Un F-15 derribado y un piloto cuyo paradero nadie conoce. Así que la razón de Estado nos dice que estamos ante una apuesta de todo o nada. ¿Estamos a las puertas de una invasión terrestre o de un desastre global? Así que velad, amigos de que hablan Geo, porque mañana, cuando termine la Pascua, el mapa del mundo podría no volver a ser el mismo. Así que entremos a este concepto geopolítico y llamémosle Domingo de Resurrección o Día del Juicio. Sí. El concepto clave aquí es el ultimátum de las 48 horas. Como anunciamos, el presidente de Estados Unidos ha pasado de las advertencias a los plazos fatales. Irán tiene hasta el final del domingo, mañana 5 de abril, para capitular, abrir el estrecho de Hormuz y aceptar los términos de la coalición. ¿Mm? La razón de Estado de Washington es clara. Si el lunes los mercados abren sin una solución, el petróleo se disparará a niveles de colapso global. Así que Trump prefiere que llueva el infierno antes que permitir el estrangulamiento económico de Occidente. ¿Mm? Y es que esto nos lleva al mensaje del puente, amigos. Sí, esa destrucción del puente en Teherán no fue solo un objetivo militar. Es que de hecho no fue un objetivo militar para nada. Es un puente de infraestructura civil. ¿Ok? Fue una notificación diplomática por fuego. ¿Cuál es el hecho? La destrucción total del puente en el noreste de la aglomeración de Teherán. Las imágenes confirman que ha sido reducido a ruinas. Esto lleva un mensaje. Y el mensaje es claro. Esto es lo que pasará a toda su infraestructura crítica mañana a las 10 p.m. si no firman la capitulación. Así que la coalición está demostrando que puede golpear el corazón del país iraní a su voluntad. La operación suicida y la purga de generales. Aquí conectamos con lo que analizamos en el video anterior sobre Pete Hegseth. Los generales destituidos no cayeron solo por progresismo, cayeron porque se negaron a liderar la invasión terrestre. La realidad, saben que una operación terrestre en suelo iraní es una misión suicida de proporciones históricas. Hegseth los quitó del camino para poner oficiales que no cuestionen la orden de desembarco, probablemente en la isla de Kar o zonas costeras estratégicas. Ahora bien, es que la situación se le pone tensa a Donald Trump. Él habla de victorias rápidas y de progresos increíbles y que tienen a los iraníes arrinconados sin defensas aéreas. Y entonces, ¿qué pasa con este rescate en el suroeste? Sí, sangre en el barro. La guerra ya está cobrando su tributo en pilotos de élite. El incidente, un F-15 derribado por las defensas aéreas iraníes en el sureste de Irán. Hubo una operación de rescate. En un despliegue frenético de helicópteros bajo fuego, hay imágenes de helicópteros con su cola de fuego, de humo, la coalición logró rescatar a un piloto. El destino del segundo es un misterio. Los iraníes han empezado su misión Scout para encontrar al segundo.
Así que esto confirma que el cielo de Irán no es espacio libre, como lo dice Donald Trump. Cada incursión se paga con aeronaves de 60 millones de dólares y vidas humanas. Nos encontramos con la cacería en el sureste y el radar del dragón. El concepto clave es la pérdida de la superioridad aérea absoluta. La aparición de radares modernos, presuntamente chinos o rusos, como hemos venido mencionando ya de un tiempo atrás, ha transformado el cielo iraní en una trampa mortal. Ya no solo caen drones, estamos viendo daños en F-15 y A-10 Thunderbolt, el legendario War Dog. Si Irán puede ver y tocar a los aviones de ataque a tierra más recientes de Estados Unidos, la operación terrestre que planea Headset será un baño de sangre desde el primer minuto. Ojalá que esto no suceda. Así que nos encontramos con el desafío persa, ¿no? La cacería del piloto y el fuego de fusilería. ¿Mm? La tensión en el sureste es total. Ese rescate, helicópteros de la coalición volando a ras de suelo para rescatar al piloto del F-15 derribado. La resistencia, lo más impactante es ver a la policía y milicias iraníes atacando a los helicópteros de rescate con rifles de asalto. Esto indica que el territorio está saturado. Cada kilómetro cuadrado es hostil. Mientras Estados Unidos rescató a uno, el segundo piloto es ahora el trofeo más buscado por Teherán. Y no solo es esto, es el peaje de Hormuz. Divide y vencerás. Irán ha lanzado un sistema de regulación marítima que es un misil diplomático contra Washington. Categoría hostil. Prohibido el paso a Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Categoría neutral. Pagan tarifas elevadas, porque pagan tarifas elevadas, pero posiblemente Japón, y he escuchado por ahí que incluso Francia, que no se les considera amigos, pero socios, se les está dando paso libre. Sí. Categoría neutral, Japón. Categoría semi-amiga, Francia. ¿Mm? Aparentemente Macron sabe lo que está haciendo con su ambigüedad política, ¿no? Esto de enfrentársele a Trump ya le está dando resultados ahí por Irán. Así que el golpe a la alianza, ¿no? Al permitir que un tanque de GNL japonés y barcos franceses pasen, Irán valía la postura de Macron. Le está diciendo al mundo, si te alejas de Trump, tu economía sobrevive. ¿Mm? Es una jugada maestra para romper la cohesión de la OTAN desde el bolsillo. Escalada de objetivos críticos. La guerra ya no es quirúrgica, es industrial. Es que, amigos, el complejo petroquímico Marún, al menos 50 ataques de la coalición a Bandar Mazahar, Estados Unidos está intentando quebrar la columna económica de Irán. Pero en respuesta, en Kuwait, Irán ha golpeado refinerías en Kuwait. El mensaje es, si mis refinerías arden, las de tus aliados también. Bushehr. Explosiones cerca de la central nuclear con reportes de bajas civiles. Aquí estamos entrando en terreno de crímenes de guerra y desastres radiológicos. Y no solamente esto, también están tocando al oso, porque en esta planta nuclear había mucho personal ruso. Los rusos dicen que están evacuando a su personal. Todavía no hay notas oficiales si hubo bajas rusas. Si las hay, van a haber consecuencias. Porque Rusia le dijo desde un principio a Israel y a Estados Unidos, no me tocan esta planta nuclear porque mi personal está ahí. Y Rusia cumplió con no evacuar a su personal. Una garantía que le estaba dando a Irán. Si los israelitas y los estadounidenses pasan esta línea roja, va a haber una respuesta. De seguro que va a haber una respuesta. Así, amigos, que fíjense en la jugada.
Mientras Trump lanza un ultimato de 48 horas, Irán responde con un peaje estratégico. Teherán acaba de dividir el mundo en tres: amigos, neutrales y enemigos. Y aquí está el veneno. Francia y Japón están pasando por el estrecho de Hormuz mientras los barcos estadounidenses se quedan fuera. Irán le está dando la razón a Macron frente a todo el G7. Es una bofetada a la furia épica, ¿verdad? Pero en el suelo, la realidad es de hierro y fuego. Han derribado a un A-10 y a un F-15. Los radares que alguien les entregó, y ya sabemos quiénes tienen esa tecnología, pues saben una cosa, están funcionando. Los helicópteros de rescate de Estados Unidos están siendo tiroteados, incluso con fusiles de infantería. ¿Ven la trampa? Trump quiere una victoria rápida antes de que abran los mercados el lunes, pero Irán ha convertido su espacio aéreo en una fortaleza y su diplomacia en una cuña para romper a Occidente. Así que velad, porque el costo de estas 48 horas se van a medir en algo más que barriles de petróleo, se van a medir en la caída de los imperios. Y con esto pasemos al abandono de Kiev y el gran rearme de Trump. Sí, situación: Turquía, Ucrania, Washington. Concepto geopolítico: el vacío estratégico. Sí, el concepto clave es la desconexión total de Estados Unidos del conflicto ucraniano. Zelensky está en Turquía buscando a Erdogan porque sabe que en la Casa Blanca ya no contestan el teléfono para hablar de ayuda. La razón de Trump es clara: 1.5 billones de dólares para el presupuesto de defensa, un aumento del 40%, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ojo, pero cero dólares para Ucrania. Trump está priorizando la reconstrucción del músculo militar estadounidense para la guerra contra Irán y la contención de China, dejando a Kiev a la deriva. Así que nos encontramos con el último cartucho de Zelensky: el factor Erdogan y el silencio de Putin. Zelensky ha viajado a Turquía en un intento desesperado por sentar a Putin a la mesa. ¿Mm? La realidad: los rusos no solo no ceden, sino que han endurecido sus demandas. Antes toleraban que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Ahora, según Medvedev, ni OTAN ni Unión Europea. Rusia está oliendo la debilidad financiera de Kiev y está dispuesta a prolongar el conflicto hasta que el colapso económico, como vimos en el reporte del FAS, haga el trabajo por ellos. Así que la apuesta de los midterms, elecciones de medio término: Zelensky parece estar apostando su supervivencia a que los republicanos pierdan el control del Congreso en otoño de 2026. Es una apuesta suicida. Falta demasiado tiempo para noviembre y el presupuesto de 1.5 billones de Trump ya está en marcha. Para cuando lleguen las elecciones, la infraestructura energética y el presupuesto de Kiev podrían ser cenizas. Y hay un factor que Zelensky se olvida. Si revisamos la historia de Estados Unidos, cuando un presidente de Estados Unidos está en guerra, en una guerra en acción, no importa quién sea la mayoría en el Congreso o en el Senado, ya sean republicanos o demócratas, el país está en guerra y punto. La guerra continúa. Y el seguimiento, como lo tiene Donald Trump, republicanos o no republicanos, va a seguir siendo el mismo. Ya ustedes me van a contar. Basado en la historia de Estados Unidos, ¿ok? Seguimos con la guerra de desgaste. Pavlograd y el gas en el terreno. Rusia ha golpeado donde más le duele a la maltrecha economía ucraniana. El objetivo: infraestructura de producción, transporte y almacenamiento de gas en Pavlograd. ¿Se acuerdan cuando dije que Pavlograd era el corazón industrial de Ucrania? Por eso el gran ruido mediático de preservar a Pakrovsk y Mirnograd, porque después de Pakrovsk y Mirnograd, los rusos están, si no me equivoco,
ahora, porque ya han avanzado más. En su entonces, el año pasado, hablábamos de 90 kilómetros de distancia. Después de la toma completa de Mirnograd y Pakrovsk, los rusos han avanzado otros 10 o 15 kilómetros. O sea que la distancia se está cortando. El año pasado eran 90 kilómetros a Pavlograd. Hoy nos encontramos a 75 kilómetros. Día a día, los rusos se acercan a Pavlograd. Y ya le están dando con el mazo. La táctica: destruir la capacidad de Ucrania de ser autosuficiente energéticamente. Sin gas y con cortes de energía, como en Milotopol, la resistencia civil se vuelve imposible. Además, la destrucción de los sistemas Iris-T en esa zona indica que la cobertura aérea ucraniana tiene agujeros fatales. El enigma de los 286 drones. Kiev informa de un ataque masivo de 286 drones rusos, pero no hay imágenes. Así que nos encontramos con una hipótesis. O la censura de Kiev es total para no mostrar el daño a su infraestructura estratégica, o Rusia está utilizando una nueva táctica de drones señuelo para agotar la costosa munición antiaérea que Ucrania ya no puede reponer. Así que mientras el mundo contiene el aliento por ahora 36 horas que le quedan a Irán, en Ucrania el silencio de Washington es ensordecedor. Trump ha presentado el presupuesto militar más grande de la historia moderna desde la Segunda Guerra Mundial, de 1.5 billones de dólares, pero en ese océano de dinero no hay ni una moneda para Zelensky. Kiev está buscando refugio en Turquía, intentando una paz que Rusia ya no quiere negociar en términos fáciles. Moscú ha pasado de no a la OTAN a no a nada. Quieren la rendición total y saben que el tiempo y la chequera de Trump está de su lado. Así que, ¿ven la imagen completa? Trump está rearmando a Estados Unidos para la gran batalla del siglo en Oriente Medio y el Pacífico. Y en ese tablero, Ucrania ha pasado de ser el peón principal a ser una carga que Washington ya no quiere cargar. Así que mantengan la fe, velen por su paz espiritual, pero mantengan la guardia en alto. Mañana por la noche, cuando el ultimátum expire, sabremos si el 1.5 billones de dólares de Trump entra en acción o si el mundo se asoma al abismo. Ahora, hablemos del teatro de la separación, esa famosa OTAN 2.0. Y ya les voy a explicar por qué el término. El contexto de esta parte de este episodio de ¿Qué hablan Geo? Es el post de Medvedev, de Dmitry Medvedev, que lo pueden ustedes encontrar en X y en su canal de Telegram. Sí, Medvedev todavía usa Telegram. Aunque esté prohibido en Rusia, estos tíos siguen usando el Telegram. Reacción a la campaña de Irán. A ver, el concepto geopolítico aquí sería el componente militar de la Unión Europea. El concepto clave es la mutación de la Unión Europea. Medvedev tiene razón en algo fundamental. La retórica de Trump sobre abandonar a la OTAN es en gran medida puro escándalo. Un gran standing para obligar a Europa a pagar por su propia defensa. Pero el resultado es real. Bruselas está acelerando la creación de una Unión de Defensa Europea, ya debatida en pleno en Estrasburgo en febrero. Ahora bien, les digo una cosa, esto no reemplaza a la OTAN, la complementa, creando una horda, en palabras de Medvedev, con autonomía pero bajo el mismo paraguas ideológico. ¿Ok? A ver, ¿cómo se los explico de otra manera? Llamémosle esto el fin de la tolerancia rusa. El mito, porque es un mito, el mito de la salida de Estados Unidos. Ponen atención, NATO o la OTAN es igual a Estados Unidos es igual a la OTAN. El Congreso de Estados Unidos no permitirá una salida real.
Lo que Trump está haciendo es una transferencia de costos. ¿Mm? Quiere que Europa ponga los hombres y el dinero mientras Estados Unidos se enfoca en el 1.5 billones de su propio rearme y la guerra en Irán. Es un melodrama donde cada uno sobreactúa su papel para que el contribuyente acepte el aumento del gasto militar. Trump hace su parte, hace su show, insultando a Macron, insultando a los alemanes, diciendo que son tigres de papel, diciendo que Francia no sirve para nada, diciendo que no los necesita para nada. Todo es un juego. La Unión Europea como alianza militar hostil, pues les digo una cosa, Medvedev acaba de romper una doctrina de décadas. Antes, Rusia decía, si Ucrania quiere entrar en la Unión Europea, no nos importa. Solo nos importa la OTAN. Pero ahora, con la Unión Europea creando su propio escudo aéreo y su iniciativa de drones flanco este, proyectos ya en marcha este 2026, Rusia considera que la Unión Europea es peor que la OTAN, porque combina el poder económico con una histeria rusofóbica que alimenta presupuestos de guerra infinitos. Ese ultimátum, ese ultimátum que utiliza Medvedev al final de su post, ¿no? Camarada Bobovich, Zelensky. La mención que la membresía a la EAEU, Unión Económica Euroasiática, y la Unión Europea son incompatibles es el golpe de gracia que a cualquier salida negociada suave. Dice, Putin lo dejó claro. O estás en el bloqueo euroasiático o eres un objetivo militar de bloqueo europeo. No hay término medio. El país 404, Ucrania, ya no tiene la opción de ser un puente. Ahora es una línea de fractura. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, presten atención porque esto es lo que no les van a contar en las noticias de la tarde. El expresidente Dmitry Medvedev acaba de confirmar lo que ya sospechábamos aquí en esta torre de control. El melodrama de Trump y la OTAN es un circo. Ni Trump se va, ni la Unión Europea se separa. Lo que está pasando es que la Unión Europea está dejando de ser un club de burócratas para convertirse en una unión armada. Es la OTAN clonándose a sí misma. Rusia ya se dio cuenta. Por eso Medvedev dice que se acabó la tolerancia. Si la Unión Europea ahora tiene generales y fábricas de misiles propias como Rheinmetall en Ucrania, entonces entrar en la Unión Europea es de facto entrar en la guerra. ¿Ven la jugada? Están multiplicando a la OTAN por 2, mientras nos dicen que se están peleando, que se están divorciando. Es una razón de Estado compartida. Washington pone la tecnología y Europa pone el cuerpo y el odio. Así que velad, porque el vecino ya no es un socio comercial, ahora es una horda armada en la puerta de casa. Así pues que ahora vamos a los artículos que confirman este festín de parásitos, como diría el ruso, a la carga, ¿no? Pero antes de entrar a los artículos del día de hoy, hablemos de esa trampa de Armenia. ¿Vasal o aliado? La situación Pashinyan en Moscú. Ultimátum de Putin. El concepto geopolítico, la incompatibilidad geopolítica. Sí. El concepto clave es la exclusividad de bloques. Putin ha sido muy claro con Pashinyan en la reunión del pasado miércoles. No se puede servir a dos amos. Incluso esto hasta está escrito en la Biblia. Armenia quiere las ventajas económicas de la Unión Económica Euroasiática, por sus iniciales UEA, gas barato, mercado común, pero quiere la protección política y la democracia de la Unión Europea. Rusia ha decidido que la paciencia terminó. Ojo, les hago una observación. Cuando este tipo de reuniones suceden en el Kremlin, como esta reunión del presidente de Armenia con Putin, normalmente las hacen a puerta cerrada.
todo queda un secretismo engavetado. Pero en esta ocasión, por alguna razón, Vladimir Putin dejó todo esto a puerta abierta, ventanas abiertas y incluso los diarios rusos están llenos de artículos de psicología de postura, donde se le criticaba al presidente de Armenia su posición de indignación, mirando o al suelo o viendo a los cuadros de la sala. Una situación muy incómoda. Ojo, que tuvo la valentía, tuvo el valor de querer tirarle en la cara a Vladimir Putin que la coalición no ayudó a Armenia con su conflicto con Azerbaiyán. A lo que Putin le dice, ¿de qué estás hablando? Si tú le cediste esos territorios a Azerbaiyán en Viena en el 2020. Azerbaiyán, con todo su derecho, fue a reclamar lo que tú le diste por escrito. Y ahora, ¿cómo tú quieres que te vayamos a defender algo que tú ya cediste? No, es que la situación fue bochornosa para el presidente de Armenia. Pero eso es lo que sucede con estos tíos que quieren montarse en dos autos a la vez, ¿no? Así pues que el alexonamiento, ¿no? El Bobavich en la mira. Llamarlo camarada Bobavich es una forma de minimizar a Pashinyan, tratándolo como un subordinado que se vuelve rebelde o que se ha vuelto rebelde. Putin le ha dejado claro que la membresía en la Unión Europea y la UEA son incompatibles por definición. El mensaje: Rusia ya no está jugando a la diplomacia suave. Si Armenia se mueve hacia Europa, pierde el gas ruso. Y como bien dijo el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonian, Armenia está bajo una amenaza directa. Si Moscú sube el precio del gas, Armenia se verá obligada a abandonar la OTSC y la UEA definitivamente. El dilema de gas de Armenia está en una jaula. Dependen del gas de Gazprom. El gas llega a través de Georgia. Pashinyan está tratando de limar las asperezas antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, pero el Kremlin ya le ha cortado el flujo de subsidios. Rusia ha reducido el comercio bilateral a la mitad en comparación con el 2024. La horda de parásitos, el ángulo de Medvedev, ¿no? Al agrupar a Ucrania y Armenia en la misma retórica de Medvedev, Rusia está enviando un aviso a todos los países de la ex Unión Soviética. Cualquier acercamiento militar o político a la Unión Europea y la OTAN será interpretado como una agresión. La Unión Europea está financiando el rearme de Ucrania y está atentando a Armenia con acuerdos de cooperación. Para Moscú, esto es la OTAN multiplicada por 2. Así pues, amigos, que la intuición no nos falla. El camarada Bobavich no es otro que el primer ministro armenio, Pashinyan. Putin lo ha sentado en la mesa y le ha dado un ultimátum que resuena en todo el Cáucaso. La ambigüedad estratégica se acabó. Armenia está tratando de jugar a dos bandas: gas barato ruso y promesas europeas. Pero Putin ya le ha dicho que la puerta de la Unión Económica Euroasiática se cierra en el momento en que cruce el umbral hacia Bruselas. Y miren el detalle. Armenia ya amenaza con abandonar la OTSC, la Alianza Militar Rusa. Si el precio del gas sube, es el escenario perfecto para un colapso en el Cáucaso. Justo cuando el mundo mira a Irán, ¿no? Pashinyan está intentando saltar del tren ruso hacia el europeo, pero no se ha dado cuenta de que el tren europeo no tiene combustible y el ruso está a punto de dejarlo en medio de la nieve. ¿Ven la imagen completa? La OTAN multiplicada por 2. Esa que menciona Medvedev no es solo retórica, es el plan de Bruselas para rodear a Rusia por todos sus flancos. Pashinyan es solo la última pieza que intentan mover antes de que se desate una gran tormenta. Así pues, amigos, de que velad, porque cuando Armenia caiga,
el Cáucaso será el próximo frente de guerra. Ahora entremos al primer artículo del día y hablemos del sueño TAD. Zelensky contra la realidad del Golfo. La situación. Petición de Kiev a las monarquías del Golfo. Crisis de suministros Estados Unidos. Concepto geopolítico. El canibalismo de la defensa aérea. El concepto clave es el agotamiento sistémico. El sistema TAAD, defensa de área de gran altitud terminal, por sus iniciales, ¿no? En inglés, THAAD, en español, defensa de aérea de gran altitud terminal. Es la joya de la corona de la intercepción balística. Zelensky pide que los países del Golfo como Arabia Saudita o Emiratos entreguen sus sistemas para crear una zona de exclusión de 200 kilómetros frente a Rusia. La razón de Estado nos dice que esto es imposible. En medio de una guerra abierta con Irán, ningún país del Golfo va a ceder su único escudo real para salvar la infraestructura eléctrica de Ucrania. Así que nos encontramos con gritos en el desierto. El chantaje de Marco Rubio, ese Estados Unidos primero. Lo que menciona este periodista Trafimov sobre el secretario de Estado, Marco Rubio, es la sentencia de muerte para las esperanzas de Kiev. La doctrina Rubio: si Estados Unidos necesita los misiles para su propia misión de interés nacional, Irán, Ucrania pasa al final de la cola. Así de sencillo. Washington ya no solo sugiere, sino que amenaza con cortar el flujo a Ucrania si Europa no se alinea totalmente con la aventura iraní. Zelensky está atrapado en un fuego cruzado donde él es la moneda de cambio. La ceguera del escudo. El éxito táctico de Irán. Ponen atención a lo que Trafimov nos revela acá. Revela un dato militar crucial que explica por qué no hay TAAD para nadie. Es la estrategia iraní. En lugar de gastar misiles en hangares, Irán ha golpeado los radares. Un sistema TAAD sin su radar ANTPY2 es chatarra de $800 millones. Madre mía. Chatarra de $800 millones. Y es que eso fue precisamente lo que Irán hizo desde un inicio. Cegar todos estos juguetes, dejarlos completamente ciegos, atacando sus radares. El precedente del E3 Sentry, como vimos ayer, es la destrucción del AWACS en la base del Príncipe Sultán, que ha dejado a la coalición, pues, tuerta. Quizás no ciega, pero tuerta. Como dijimos ayer, es como ir a la guerra con unos binoculares de teatro. Estados Unidos no va a enviar sistemas a Ucrania cuando sus propias bases en el Golfo están perdiendo sus ojos electrónicos. La importancia de Kiev ante el aire Zelensky, que admite que los 6 ataques grupales de las fuerzas aeroespaciales rusas han sido devastadores. Sí, y es que el alcance, Kiev quiere alejar a los aviones rusos a 200 kilómetros, pero Rusia ya no necesita acercarse tanto. Está usando bombas planeadoras y misiles de crucero lanzados desde el interior de su territorio. Así que el TAAD en Ucrania sería un imán para los misiles hipersónicos rusos. Sería otro juguete del tiro al blanco. Y Washington lo sabe. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? Observen la desesperación de un líder que sabe que ha sido olvidado. Zelensky acaba de pedir lo imposible. Quiere que los árabes le entreguen sus sistemas TAAD mientras los misiles iraníes caen sobre el Golfo. Es como pedirle un extinguidor a alguien cuya casa ya se está quemando. Trafimov nos da la clave. La guerra de Irán está devorando los misiles interceptores de Occidente. Y Marco Rubio ha sido brutalmente honesto en el G7. Si nosotros lo necesitamos, Ucrania no lo tiene. Así es sencillo. Más claro, el agua. Pero lo más grave es que Irán ha aprendido a cegar al gigante. Esto es lo más importante, ¿no? Han destruido los radares del TAAD y los AWACS. Estados Unidos
está en una crisis de suministros que no se veía desde 1945. Zelensky pide un milagro tecnológico de 200 kilómetros de alcance, pero la realidad es que no hay suficientes interceptores ni para proteger a la Casa Blanca. ¿Ven la jugada? Ucrania ha pasado de ser el muro de libertad a ser un gasto molesto que compite con la prioridad número uno de Trump, Irán. Así que estar atentos, porque cuando un aliado empieza a pedir lo que sabe que no le van a dar, es porque sabe que el final del suministro se acerca. Mientras Zelensky pide estrellas, el TAD, Washington está contando sus últimos centavos, los interceptores. Lo que está ocurriendo es un vaciado estratégico de proporciones históricos. Esto nos lleva al precio de la furia, ¿no? De la furia épica. 26,000 millones, 26,000 millones de dólares en 16 días. Fuente, Financial Times. CSIS, Tom Caraco. Anton Trafimo. El agotamiento del arsenal de la democracia. El concepto clave es la insostenibilidad de la guerra de salvas. Según el Financial Times, en solo 16 días de conflicto con Irán, Estados Unidos y su coalición ha quemado 26,000 millones de dólares en munición. No es solo dinero, es el stock físico que tarda años en fabricarse, como lo hemos expuesto en otros videos. La razón de Estado de Washington ha cambiado. Ya no se trata de ayudar a Ucrania, sino de no quedarse desnudos frente a China en el Pacífico. Y ya hablamos cómo China está viendo todo esto, ¿eh? Qué vergüenza, ¿no? El ridículo que hizo el portaaviones estadounidense. Y los chinitos observando. Están milando. Así que esto nos lleva al desguace de las alianzas, ¿no? El no rotundo de Polonia. La desesperación ha llegado al punto de que Washington intentó quitarle los Patriots a Polonia para enviarlos al Golfo o a Ucrania. La respuesta, Varsovia se negó en redondo. Esto marca una fractura interna en la OTAN. Los aliados de primera línea, ¿no? El flanco este, ya no confían en que Estados Unidos los proteja si ceden sus propios escudos. La lealtad, ¿no? La lealtad de la OTAN se detiene donde empieza la propia supervivencia. Y las cifras del pánico, datos de CSIS, Tom Caraco, ha dado la voz de alarma. En 2 semanas se han consumido 1,200 misiles Patriots, 300 interceptores THAAD, 45% de los misiles ATACMS y PRSM del inventario ofensivo de Estados Unidos. Consecuencia, Estados Unidos está perdiendo su capacidad de disuasión en el Pacífico. China está observando cómo el arsenal estadounidense se evapora en el desierto iraní. Ese ultimátum de los 2 meses. Zelensky ha mencionado un plazo de 2 meses para retirar las tropas del Donbass. No es una casualidad. Es el tiempo que le han dado en Washington para cerrar el negocio antes de que el flujo de armas se corte por completo. ¿Ok? Trump ha sido claro. Ucrania ya no es la prioridad. Y esto nos lleva a la amenaza nuclear. El hecho de que Zelensky empiece a hablar de transferencia de armas nucleares, ¿no? Es el último grito de un náufrago. Sabe que sin el TAAD y sin el dinero de la Unión Europea, su única carta de supervivencia, pues, es el chantaje existencial. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? 26,000 millones de dólares en 16 días. Ese es el costo de la aventura de Trump en Irán y no ha terminado, ¿eh? Vamos a ver qué sucede mañana cuando se expiren estas 48 horas. Ya estamos a menos de 36. Zelensky pide el TAAD, pero la realidad es que Estados Unidos ya ha gastado el 40% de sus interceptores más avanzados. No hay para Kiev. Y pronto no habrá ni para Taiwán.
Incluso han intentado quitarle los patrios a Polonia y Varsovia les ha dicho que ni hablar. Ñe. La unidad de la OTAN se está resquebrajando bajo el peso de la factura militar. ¿Y qué hace Zelensky? Empieza a hablar de armas nucleares y de un retiro de 2 meses del Donbass. Cuestión que Peskov ha desmentido. Peskov ha dicho que en ningún momento Rusia le ha dado un plazo de 2 meses. Es más, Peskov le dijo, tienen que retirarse ayer. ¿Mm? Amigos, este es el lenguaje de la derrota. Como dice Trafimov, Washington está enfurecido con la reticencia europea y la terquedad de Kiev. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Ese país 404 se está quedando solo en el escenario mientras el foco se desplaza hacia el infierno que Trump ha desatado en Oriente Medio. La razón de Estado ha dictado sentencia. Ucrania es hoy un lujo que el Pentágono ya no se puede permitir. Así que estar muy atentos, estar vigilantes, porque en los próximos 2 meses, pues, según Zelensky, según Estados Unidos, decidirán no solo el destino del Donbass, sino el fin de una era de ayuda ilimitada. Ahora bien, antes de entrar en este próximo artículo, en este próximo análisis, quiero hacer una declaración de principios desde que hablan Geo, tipo descargo. Sí. Y quiero hacer una aclaración, amigos de que hablan Geo, de suma importancia debido a los comentarios que he recibido últimamente. En este canal, en De que hablan Geo, hablamos de estrategia, de movimientos militares y de la cruda realidad geopolítica. Bajo ninguna circunstancia, mis menciones a commodities, metales estratégicos como el tungsteno, que vamos a hablar en este momento, o el movimiento de empresas en zonas de guerra deben ser tomadas como una alerta financiera o una recomendación de inversión. En ningún momento. El trabajo de que hablan Geo es de razón de Estado, no el mercado de valores. Si usted, amigo de que hablan Geo, busca consejo financiero profesional, pues debe acudir a los expertos en esta materia. El intento de que hablan Geo no es predecir rendimientos de compañías, sino advertir sobre el destino de los imperios. No me malinterpreten. Aquí informamos para la supervivencia, no para la especulación. Y dicho esto, entremos al colapso del tungsteno, el talón de Aquiles de Donald Trump. Fuente, Foreign Policy, escrito por Cristina Lu, Reuters, Ministerio de México. Creo que es el Ministerio de México, Mining GMX. Fecha, sábado 4 de abril de 2026. Concepto geopolítico, munición sin corazón. El concepto clave es la dependencia suicida. El tungsteno es el metal de la guerra. Sin él no hay proyectiles perforantes de 155 milímetros. No hay toberas para los misiles que están lloviendo sobre Irán y no hay blindajes de alta densidad. La razón de Estado de Pekín ha sido maestra. Esperar a que Estados Unidos vacíe sus arsenales en el desierto iraní para luego cerrar el grifo de la materia prima. Trump se está disparando flechas de plata mientras el proveedor de la plata es su mayor enemigo. Así que nos encontramos con el desierto de suministros. El precio del pánico, más de 500%. Como bien señala el artículo, los precios han subido un 500% desde el inicio de la furia épica. El paratuxtanto de amonio ha pasado de 400 a 2.200 dólares por tonelada. De 400 a 2.200. La realidad, Estados Unidos no ha extraído tungsteno a escala industrial en ninguna década. O en una década, perdón. Trump está quemando en 36 días lo que tardará 10 años en recuperar. Y esto nos lleva al cerco chino. China controla el 80% de la producción mundial. La jugada de Xi Jinping, al imponer restricciones de exportación en febrero de 2025 como represalia por los chips, China dejó la industria de defensa de Estados Unidos
trabajando con lo que tenía en el almacén. La consecuencia, ahora que la guerra con Irán consume 11.200 municiones en 2 semanas, el Pentágono está viendo el fondo del barril. Kazajistán, la última esperanza. La mención en Cove Capital y la planta de Kazajistán es el plan de emergencia de Washington. El acuerdo, un contrato de $1.100 millones con la empresa estatal kazaja Tauken Sarmuk para explotar los depósitos de Nortem Kaptar. El problema, esta planta no estará operativa a plena capacidad hasta finales del 2027 o incluso 2028. Para la guerra de hoy contra Irán, ese tungsteno no existe. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, aquí tienen la cereza del pastel, ¿no? La maquinaria de guerra más poderosa del mundo se está quedando sin su ingrediente secreto. Trump lanza ultimatos de 48 horas, pero ¿saben qué hay dentro de esos misiles que presume? Tungsteno, un metal que Estados Unidos no produce y que China controla con puño de hierro. Mientras los interceptores THAAD y Patriot caen en el Golfo, los almacenes de metales estratégicos en Ohio y Pensilvania se están vaciando. Así que piénsenlo. China está viendo cómo Estados Unidos gasta su arsenal contra Irán, sabiendo que cuando Trump quiera mirar hacia Taiwán, no tendrá tungsteno para fabricar nuevos proyectiles. Es, yo diría, la trampa perfecta. Pekín no necesita disparar un solo tiro. Solo necesita seguir negándole el metal a Washington mientras la furia épica se consume a sí misma. Y les digo una cosa. He visto un video de un científico nuclear físico ruso, ya de edad avanzada. La entrevista él la da en su cama de convalecencia. Y él, como científico nuclear, se pregunta, o dice, mejor dicho, para terminar la guerra de Ucrania es bien sencillo. Rusia debe tener la exportación de uranio enriquecido a Estados Unidos. Y se acaba la historia. O sea que Rusia debe hacer exactamente lo mismo que China está haciendo en este preciso momento. Cerrar el grifo del tungsteno. Rusia tiene que cerrar el grifo del uranio enriquecido para Estados Unidos. Ahí se acaba la fabricación de todos los juguetes que están usando contra los mismos rusos en Ucrania. Digo, solo digo. Pero, ¿ven la ironía? El hombre que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo depende de la voluntad de Xi Jinping para poder fabricar una sola bala de cañón. Así que estar atentos porque la verdadera derrota no vendrá de un misil iraní, sino de una cadena de suministro que hoy, 4 de abril de 2026, está oficialmente rota. Así que este es el crack del tungsteno, ¿no? La guerra contra el reloj. El concepto clave es la asimetría de la resistencia. Es que ponernos a pensar, mientras Trump lanza amenazas de 48 horas y ahora pues ya estamos a 36, Pekín aplica una estrategia de asfixia a largo plazo. Al restringir las exportaciones a finales de 2025, China no solo encareció el metal, sino que vació la recámara de la industria de defensa estadounidense. La razón de Estados Unidos es ahora una carrera desesperada. Intentar construir en meses lo que requiere décadas. Esto es el precio de la impresión, ¿no? Amigos, ese crecimiento parabólico de un 500% y subiendo, como señala Chris Berry, el precio del tungsteno ya no sigue una lógica de mercado, sino una de pánico bélico. El impacto, cada proyectil de 155 milímetros y cada misil perforante producido hoy cuesta 5 veces más que hace 6 meses. Y el presupuesto de $1.5 billones de Trump, pues
se está evaporando no solo en operaciones, sino en la inflación galopeante de los materiales críticos. Esta es la apuesta de Nevada y Kazajistán. Washington está lanzando dinero a cualquier proyecto que huele a tungsteno. Golden Metal Resources en Nevada. El Pentágono ha inyectado 6.2 millones de dólares de urgencia. Pero una mina en Nevada no produce metal de la noche a la mañana. El factor Kazajistán, Kov Capital, está en territorio desconocido. Kazajistán es un aliado tradicional de Moscú y socio de Pekín, no hay que olvidar. Así que apostar a la seguridad nacional de Estados Unidos a una planta en el patio trasero de sus dos mayores rivales, pues es un acto de fe, no de estrategia. ¿Qué de fe? Es un gato de. Es un acto de apuesta. La frontera de 2027, Trump ha dictado que para el 1 de enero de 2027 no se podrá usar tungsteno de países competidores. China. Es la paradoja, ¿no? Faltan apenas 9 meses. ¿Sí? Como dicen los expertos, se tardan de 3 a 10 años en estabilizar una cadena de suministro independiente. El Departamento de Defensa ha firmado una orden que legalmente podría paralizar la producción de armas en menos de un año. Es un suicidio regulatorio en plena guerra. Es que yo no entiendo con qué lógica trabajan los estadounidenses. Es como que son como que si fueran masoquistas, ¿no? Les gusta dispararse a los pies. Y bueno, amigos, cerramos este Sábado Santo con la verdad desnuda. La furia épica de Trump tiene los pies de barro. O mejor dicho, le falta el tungsteno. Piénselo bien. Estados Unidos ha gastado 26,000 millones de dólares en munición en solo 16 días. China, que controla el suministro mundial, ya le cerró el grifo a finales del año pasado. Ahora Washington corre a Nevada y a Kazajistán buscando milagros. Pero los expertos son claros. Reponer lo que se ha gastado tardará entre 3 y 10 años. ¿Ven la trampa? Irán está desgastando el hierro de Estados Unidos y China está reteniendo el imán. Trump puede tener los mejores pilotos y los portaaviones más grandes, pero si no tiene el metal para fabricar los proyectiles que perforan los búnkeres, su ultimátum de 48 horas es un brindis al sol. Amigos, la razón de Estado nos dice que la verdadera guerra no se gana en el estrecho de Hormuz, sino en las minas y las refinerías. Y hoy, 4 de abril, China tiene la llave de la armería de Occidente. Así que estar pendientes porque el gigante americano estadounidense está disparando sus últimas flechas de plata, mientras el arquero se queda sin aljaba. Ha sido un honor informarles en esta jornada histórica. Mañana veremos cuando el reloj llegue a las 0 horas en Teherán. Sabremos si el tungsteno que queda es suficiente para cambiar la historia. Amigos de Que Hablan Geo, con esto me despido. Nos vemos el lunes. Que tengan un día de reflexión en este domingo de resurrección. Así es, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.